Se da inicio al segundo panel del día de hoy, Experiencia Internacional. Disertarán del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil el ministro Augusto Nardes, el Contralor General de la República de Chile, doctor Jorge Bermúdez Soto, y el presidente del Tribunal de Cuentas de España, doctor Ramón Álvarez de Miranda García. Moderará el auditor general, licenciado Jesús Rodríguez. Se le cede la palabra. Bueno, buenos días. Tenemos el privilegio de tener en el día de hoy a tres destacadísimos panelistas sobre las cuestiones referidas a la experiencia internacional. Nos acompañan el ministro João Augusto Ribeiro Nardes, presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, el doctor Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la Contraloría General de la República de Chile, y el doctor Ramón Álvarez de Miranda García, presidente del Tribunal de Cuentas de España. ¿Por qué es importante esta mesa? Por muchas razones, pero la diversidad de la presentación tiene que ver con una característica que tienen los distintos entidades fiscalizadoras superiores. En nuestro caso, en la Argentina, estamos hablando de un cuerpo colegiado en el cual el presidente es designado en función del partido político que más número de legisladores tiene. En el caso de Chile, se trata de una entidad fiscalizadora superior unipersonal. Está designado por el presidente de la República, pero requiere de un acuerdo de 3/5 de los integrantes del Senado. En el caso de España, se trata también de un cuerpo colegiado integrado por 12 miembros que seleccionan a su presidente y es el rey finalmente el que designa y convalida esa decisión. Y en el caso del Tribunal Constitucional de la Unión en la República Federativa del Brasil, su cuerpo es colegiado, integrado por 9 ministros, pero con una representación elegida por el Congreso, pero también en parte por el presidente de la Nación. Así que vamos a aprender seguramente de mucho de las presentaciones, y yo le voy a pedir en primer lugar al ministro João Augusto Ribeiro Nardes que nos haga su presentación. Adelante, ministro. Gracias, Jesús. Um prazer estar acá. Queria felicitar, em nome de Lamberto, toda a Auditoria General da Nação por os 25 anos. Eu creio que temos trabalho de cooperação muito forte com a Argentina para fazer esse trabalho em OLACEFES, especialmente, que está aqui Jorge, que é o secretário general de OLACEFES, e Dom Ramón, que é um amigo muito experiente que está há muitos anos em Espanha e ha dado também uma contribuição muito importante para nós outros de América Latina. Jesús, para falar pouco do tribunal, temos 9 ministros, 6 saem do Congresso Nacional, 3 da Câmara, 3 do Senado, eleição. Uma eleição difícil, muito difícil, porque todos os membros votam do Congresso. É escolhido por el presidente e 2 são da carreira técnica, são membros de los auditores que são escolhidos por el presidente de uma lista de 3 nomes. Então, assim, a configuração, temos o Ministério Público, 7 membros e 4 ministros substitutos. Então, esta é a organização. Quando fui presidente do tribunal, 2013 e 2014, ha hecho cambio e implantamos a ideia de especialização. Temos 22 secretarias com especialização em cada setor. Isso ha contribuído para ser cambio bastante significativo, porque temos gente que trabalha em uma questão e se aprofunda em esta questão. Eu vou mostrar agora o resultado deste trabalho que hacemos. Aí você pode mirar que temos 6.700 gestores na última eleição, que não tendo suas contas aprovadas, não pode ser
candidato por 8 anos se queda fora. E hicimos uma punição, então, a empresas que têm problemas e se quedam ineptas, e também temos uma economia de 30 mil milhões em benefícios nos últimos 5 anos. Isso significa uma coisa como o escândalo de Petrobras, ou seja, o tribunal faz esse trabalho. Que hacemos? 3 tipos de auditorias. A auditoria operacional, que é a auditoria de desempenho, para mirar o desempenho, mirar a eficiência, a eficácia, a efetividade. A auditoria de conformidade, que é a auditoria de cumprimento, que também temos que fazer, e que esta tradicionalmente era a que mais hacíamos, agora estamos fazendo mais auditoria de desempenho. Eu ha cambiado 600 auditores em minha gestão como presidente para aprofundizar a questão do desempenho, mirar a eficiência e eficácia do Estado. E a auditoria financeira, que vou mostrar aqui pouco a situação das contas de Brasil, que foi o grande tema que ha tenido Brasil nos últimos anos. E então, aí como marcha a conta do governo, o presidente da República rende conta ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional envia a rendição de contas ao TCU, que é o perito da nação, que faz a perícia constitucionalmente com toda a proteção, e juzga as contas, então, depois de uma análise, de dictamen prévio do Tribunal de Contas da União. O artigo 71 da Constituição dá todo este poder para analisar as contas rendidas anualmente por el presidente da República. E eu creio que é a missão mais nobre que temos, né? Claro, complexa, muito difícil, porque há pressão de todos os lados, todavia temos que manter nossa autonomia, nossa independência para fazer este exame. E como a gente falou no painel anterior, este é dos pontos mais importantes da população, saber o que se passa com o dinheiro público e saber o que se passa com toda a situação. E qual é a função principal? Generar valor para a sociedade compreender que está sendo feito com seu dinheiro, com seus impostos, e então a transparência e responsabilidade é muito importante, a confiabilidade, a confiança é muito importante. Quando se perde a confiança, se perde a capacidade de direcionar, e isso se passou em Brasil. Então, este é muito importante, a questão de credibilidade, e se não há com transparência a prestação de contas, o país perde a credibilidade. Então, este é ponto fundamental. Trabalho técnico, temos nossos auditores, todos fazem exames, temos 1.700 auditores em Brasil, e temos uma metodologia com procedimento internacional, baseado em cooperação que temos com Intosai no mundo todo. Então, temos este tipo de trabalho. O próximo vai mostrar as contas do governo. Aí vêm as famosas pedaladas fiscais. O que é pedalada fiscal? Pedalada fiscal é fazer operação sem suporte legal, sem a legislação dar suporte. E aí que se passou, em 2014, eu era responsável por esse informe, o governo gastou 34 mil milhões sem suporte legal. E aí, não vou fazer o detalhe de cada uma das funções, mas a mais importante é que aberto crédito sem autorização do Congresso Nacional. E aí se caracteriza como crime de responsabilidade. E este ponto foi ponto fundamental para tomar a decisão da questão do impeachment em Brasil. Então, retraso de pago e compromisso com bancos públicos foi dos problemas, e utilização de dinheiro para pagar programas sociais, mas também isso com empresas, muito dinheiro para empresas, e eu vou mostrar aí o gráfico como marchava a situação em Brasil. E em 2014, ano eleitoral,
la situación se queda extremadamente radical, los gastos y la utilización de dinero para pagar programas sociales que, claro, tenían influencia muy fuerte en la elección. Brasil ahora está haciendo el juzgamento de la cuestión electoral, mas el tribunal ha hecho el juzgamento de las cuentas en el año de 2015, cuando yo presenté este informe que cambió la situación. Ahí está un punto más importante, la omisión de registro de pasivos de la Unión y la deuda líquida, y ahí no se cumple la ley, el artículo 37 de la Constitución Federal, que es la ley de responsabilidad fiscal, que es una ley muy simple, que não pode hacer mais gasto do que se recebe de impostos. Isso é como as famílias fazem. Se ganha 5.000, não pode gastar 10.000. E o que se passou? Aí somente em esses 3 casos, Banco do Brasil, BNDES e o Fundo de Garantia, que é um fundo de trabalhador, se gastou 12 mil milhões de dólares. E aí fizemos uma evaluação também da questão da competitividade, mirar a competitividade, eu he dado esta prioridade, porque mirar a situação solamente de legalidade, não. Temos que mirar a eficiência do Estado, da efetividade. Então, eu vou mostrar aí, não vou entrar em detalhe de cada de los problemas que temos em infraestrutura, transportes ferroviários, fazendo uma comparação, soja aqui em Argentina custa como $25 para se transportar uma tonelada, em Brasil 80. Então, fazer esta capacitação de um país com outro, mirar como está a competitividade da nação é muito importante. Então, nós temos esta faculdade de mirar isto em Brasil. Não vou falar de todos os sectores, porque tomaria muito tempo, mas cada setor, então, fizemos uma avaliação. 12 irregularidades, deuda pública e presupuesto, foi a questão final, a decisão final. 20 salvedades, 4 alertas do Poder Executivo. Isto não significa que antes não falamos com a Presidente. Eu he estado com a Presidente muitas vezes e falava que a situação estava em degradação, a parte financeira, e então eu he estado como Presidente do Tribunal, depois me quedei como responsável por fazer o informe em um sorteio, temos um sorteio, e aí fizemos esta opinião contrária sobre o informe de execução do presupuesto e recomendação ao Congresso Nacional pelo rechaço das contas rendidas por a Presidência da República. Foi um momento muito difícil, estou fazendo aqui um resumo do que se passou, e aí estão os números de 2015, que também 81 mil milhões de irregularidades que são similares ao que se passou em 2014. Então, este é uma síntese do que se passou em Brasil. E aí, em 2015, 10 irregularidades, 26 salvedades e um alerta do Poder Executivo. E a opinião contrária também por el rechaço das contas, 2014 e 2015. Aí a grande questão que se coloca, que é mais importante em la questão da administração pública? A corrupção, sim, existe, e o Brasil está trabalhando muito isso, mas a questão da governança, a boa governança é tão importante, ou mais importante, que mirar a corrupção, porque a mala governança leva ao aumento de corrupção em qualquer nação. Então, esse é um ponto que vamos mirar aí, a questão desse histórico. É a primeira vez que sai uma decisão nossa e que é a base do impedimento, do impeachment. E em 2015 também, outro relator que ha hecho o informe, o ministro José Múcio, também ha tenido a mesma situação. E aí, a repercussão de todo isto, 6 milhões de pessoas fizeram protesto em las calles e em toda parte, solicitando, quando tiveram conhecimento dos problemas do país, estávamos numa crise, aí saíram às calles para solicitar o impeachment, e aí o Congresso Nacional votou, claro, com uma
uma larga votação a favor do impeachment na Câmara de Deputados e no Senado. Então, qual é o desafio da nação, do país para o desenvolvimento? Aí eu procuro mostrar alguns pontos. A lei da responsabilidade fiscal, a estabilidade monetária é muito importante, a questão da educação, a questão científica, a infraestrutura para melhorar a competitividade, mas você pode mirar que tudo isso depende de uma coisa, boa governança. Se não tem boa governança, não tem uma boa qualidade na educação e na saúde. E aí, os princípios de governança, direcionar, monitoreio e avaliação permanente. E aí é nosso rol del controle a hacer isto permanentemente. Entonces, tenemos estes puntos para dar los pilares de la democracia en cualquier país. ¿Y cuáles son los desafíos? Resgatar la confianza de la nación y racionalizar los costos, los gastos públicos, y la seguridad social depende de reformas que Brasil está intentando hacer y combatir la corrupción. Son los puntos más importantes. Yo he escrito un libro sobre esa cuestión de 500 páginas, donde hablamos que el principal es la sociedad, y los accionistas son todos los que pagan los impuestos, y tenemos que cambiar la forma de administrar en nuestro país, en Brasil, y para evitar un aumento de la corrupción. Y es claro que aumentar el producto para un desarrollo sostenible, y ahí puedo mostrar que la comparación, que é tão importante combater a corrupção como combater a mala governança. E aí posso mostrar os números que o Brasil ha perdido em 2016, 3,6 negativo do crescimento negativo de um déficit de 2 bilhões do PIB, do Produto Interno Bruto, em 2015 3,8, e isto ha tenido um valor de perda de 149 mil milhões de diminuição do PIB. Ou seja, a mala governança pode ser prejuízo maior que a corrupção. Temos que combater as duas coisas. Então, isto mostra quanto é importante fazer esta demonstração. Aí, como vinha a evolução do Brasil, o crescimento positivo e o crescimento negativo de 2015 e 2016 do país. E a projeção para este ano é um crescimento de 2017 de 0,7% e 2018 mais 3,4%. Então, o país começa a volver sua economia, sua normalidade, por os cambios que temos que fazer no país, especialmente a questão das reformas que temos que fazer. Então, estou fazendo aí um resumo de que fizemos, melhorar a governança, perfeccionar a governança como uma forma de uso eficiente de recursos públicos, prevenir malversação, fraudes e corrupção, para entregar serviços de alta qualidade aos cidadãos. Então, para cambiar isso, começamos em nossa região uma cooperação com a OCDE, com muitos países, de cambio de boas práticas. E fizemos 5 manuais de básico de governança, referencial básico de governança, 10 passos para boa governança, e aí este terceiro fizemos com a OCDE, cambio de boas práticas e a parte de instituições públicas. E o centro de governo, que é o grande problema nosso, em América Latina, não temos bom centro de governo. Chile tem bom centro de governo. Fui conhecer o centro de governo de Chile e os Estados Unidos e estudamos 28 centros de governo. E estou falando com Michel Temer agora, falei com Dilma, para convencer que temos que ter bom centro de governo. Porque o que se passa? Se toma uma decisão no Palácio, em Brasília, em Palácio Alvorada, ou se toma uma decisão em qualquer palácio, e todavia a decisão se queda em palácio e muitas vezes não chega à municipalidade, porque não tem boa política de centro de governo, de monitoreio e de avaliação. Esse é um ponto central que nós outros do controle temos que fazer. Com todo respeito aos políticos, eu he tenido 6 mandatos, os políticos são muito voláteis, 4 anos, e cambia todo.
Y cambia el ministerio, y cambia el grupo que trabajaba en el ministerio, la meritocracia y cambia todo. Entonces el control tiene que hacer ese trabajo permanente de mirar qué se pasa, hacer la evaluación, el monitoreo. Los partidos son importantes por la democracia, pero no podemos nos quedar solamente con los partidos. El control tiene que salir de la zona de conforto y empezar a hacer y mirar todo el tiempo la eficiencia y eficacia del Estado. Este es el gran cambio que tenemos que hacer en nuestros países de América Latina, y los países que tienen buenos centros de gobierno marchan mejor que los otros. Entonces, para terminar, la conclusión, sea de Brasil, el fortalecimiento de la gobernanza pública es muy importante, mejorar la competitividad, mirar la parte de infraestructura, mirar todo, y hacer esta integración con estados y con, caso Brasil, estado, usted aquí provincia y municipalidad, para trabajar juntos. Este es el gran desafío que tenemos para el futuro, trabajar de forma integrada. En ese sentido, y termino, estamos haciendo una auditoría de gobernanza de frontera que queremos trabajar junto con Argentina para mejorar nuestra gobernanza de frontera, especialmente Argentina y Brasil, que tenemos una frontera muy larga, y es necesario trabajar mucho en hacermos auditorías coordinadas juntos, como hacemos con Chile en la cuestión de la parte de áreas protegidas, hicimos juntos, hicimos la cuestión de educación, salud. Entonces, esa integración es muy importante. Gracias por la oportunidad. Mi complemento, Lamberto, por la organización, por los 25 años, y estamos juntos para trabajar para la América Latina. Gracias. Muchas gracias al ministro Ribeiro Nardes por su presentación. Le vamos a hacer la palabra ahora al doctor Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la Contraloría General de la República de Chile. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar de este seminario y quiero felicitar a la Auditoría General de la Nación por este aniversario, por estas bodas de plata, diríamos en Chile. No sé si se dice así también acá. Es un número importante de tiempo y tal vez el prestigio de la auditoría está dado precisamente porque es un órgano que nació en la democracia, ¿no? Y eso tiene un origen legítimo y eso es muy importante, tiene legitimidad de origen y eso creo que se proyecta a lo largo de la vida de la institución. En mi presentación voy a hacer una breve referencia a la Contraloría y quiero básicamente plantear algo que puede ser muy evidente, y es por qué es importante el control para el Estado de Derecho y para la vigencia del Estado de Derecho. La Contraloría General de la República de Chile es un órgano que se define, no sé dónde hay que hacer, ahí está, gracias. Bueno, es un órgano que está consagrado en la Constitución, tiene 90 años de antigüedad, pero evidentemente las instituciones de este tipo no se crean de un momento a otro, al igual que la AGN tiene un precedente en un tribunal de cuentas que existió en su momento en Chile. Y está consagrado en la Constitución y tiene un carácter, a diferencia, eso sí, de otro tipo de órganos fiscalizadores superiores, tiene un carácter autónomo respecto de los otros poderes, y en particular del Ejecutivo y también del Congreso. Del punto de vista del nombramiento del Contralor General, como ya se explicó, requiere del acuerdo del Senado por una mayoría cualificada y en mi caso esa mayoría fue la unanimidad, lo cual a mí me da mucha independencia y también mucha fuerza para poder realizar la labor, lo cual también puede ser peligroso, ¿no? El control no puede estar descontrolado. Y eso se demuestra en las múltiples citaciones que yo tengo como Contralor a rendir cuenta ante el Congreso y en particular ante la Cámara de Diputados y ante distintas comisiones. El año pasado estuve más de 30 veces en el Congreso para poder explicar alguna materia o para dar cuenta respecto de alguna materia de la gestión de la Contraloría o para explicar algún informe que se haya expedido respecto del Ejecutivo, respecto del Poder Ejecutivo. Y nosotros en esta gestión hemos tratado de darle una impronta a la Contraloría, a la labor de la Contraloría. Yo ya llevo 1 año y 4 meses en este cargo, en un periodo de 8, que no es renovable,
cosa que me alegra porque en realidad es demasiado trabajo. No sé si, sabiendo la cantidad de trabajo que tenía, me hubiese atrevido a meterme en una cosa así, pero a veces hay que tirarse sin conocer todas las consecuencias, ¿no? Pero bueno, la impronta está dada por lo que aparece ahí, por el cuidado y buen uso de los recursos públicos. Es decir, parece ser que es algo muy evidente, pero la Contraloría en Chile no está solo para velar por la legalidad, porque la legalidad al final es simplemente cómo se contrasta algo con algo que está escrito, o sea, cómo se contrasta una actuación con algo que está escrito y que puede ser simplemente papel. Nosotros, y el foco del trabajo de la Contraloría está en que la plata pública se gaste, pero que se gaste bien, es decir, que cumpla con el objetivo. Y por eso, y eso ha tenido consecuencias, como voy a mencionar más adelante, ha tenido consecuencias desde el punto de vista, por ejemplo, de una de nuestras funciones, que es la auditoría. Porque pasamos de una auditoría que era simplemente una auditoría de cumplimiento de la normativa, a una auditoría que también incorpore un enfoque de 3E, como se ha mencionado acá, es decir, de eficacia, de eficiencia y economicidad. Y tal vez esa es la gracia que tiene la AGN, que desde el inicio me da la impresión de que ha incorporado esa visión y nosotros nos hemos demorado 89 años en incorporarla. Y esa es la gracia, tal vez, de un organismo mucho más joven que es mucho más permeable, evidentemente, a nuevas visiones. Un poco de historia. La Contraloría se creó en 1927 y cito esta foto, o pongo esta foto del diario oficial donde aparece publicado la ley que crea la Contraloría, porque ahí tiene esta ley un preámbulo. El preámbulo es una costumbre que existía en Chile de explicar por qué se dictaba la ley. Era algo muy, muy sano, ¿no? Yo creo que uno tiene que dar razón de por qué se hace algo. Hoy día eso ya no existe. Y en ese preámbulo decía que se creaba la Contraloría General de la República por los pavorosos hechos ocurridos producto de la defraudación de recursos públicos en distintas reparticiones, en distintos servicios públicos. Y si uno se pone hoy día, a esos 90 años después, y en realidad se da cuenta de que esa expresión de motivos de la ley está más vigente que nunca, porque este mismo año hemos tenido pavorosos hechos de defraudación de recursos públicos. Por ejemplo, a propósito del fraude que se ha producido en Carabineros. Carabineros es la policía en Chile, la Policía Nacional, una institución muy confiable, de hecho la más respetada de las instituciones públicas, en la que más confía la ciudadanía en todas las encuestas, o más confiaba, y se descubre este fraude que incluso afecta a la propia Contraloría, porque la Contraloría había estado muchas veces realizando auditoría y examen de cuentas en los Carabineros y nunca encontró nada, porque no quiso encontrar nada o porque efectivamente hizo mal el trabajo. Y eso evidentemente a uno le tiene que preocupar. Y eso ha traído consecuencias. Por ejemplo, hoy día estamos realizando un sumario interno para saber qué pasó hace 7 años, que es cuando la más antigua data del fraude, y por qué no fue descubierto ese fraude en su momento. Entonces, digamos que estamos pasando por un momento un poco complejo a pesar de los 90 años en la Contraloría. En Chile decimos complejo como un eufemismo. Es un momento difícil, es un momento en que tenemos que dar muchas explicaciones de por qué no se hizo el trabajo y por qué no descubrimos nosotros antes este hecho. La Contraloría realiza básicamente 2 funciones, una de auditoría, que es en ese sentido totalmente coincidente con la de mis colegas acá en este panel, coincidente con lo que realiza la AGN, pero también realiza una función jurídica, que es complementaria de la de auditoría. Y la función jurídica, que es un poco similar a la del Consejo de Estado en España, es básicamente una función de control preventivo de la legalidad. Los actos administrativos relevantes, los actos administrativos que lleva la firma de la Presidenta de la República, por ejemplo, deben pasar previamente por un control previo de legalidad. Entonces, grandes contratos, grandes adjudicaciones, por ejemplo, la licitación del túnel binacional Aguas Negras, tiene que pasar, por lo menos desde el punto de vista del contrato de construcción de obra pública por el lado chileno, tiene que pasar por el control previo de la Contraloría General de la República. El examen y el juzgamiento de las cuentas se incorporan normalmente dentro de la función de auditoría y, por lo tanto, ese examen puede dar lugar eventualmente a responsabilidad patrimonial del funcionario por el mal uso de esos recursos. Y nosotros, como decía, hemos tratado de orientar esa función sobre todo al cuidado y buen uso de los recursos. La Contraloría
hoy día tiene un plan estratégico nuevo para este periodo de 4 años, del 2017 al 2020, y me quiero centrar básicamente en 2 de los 8 objetivos. En primer lugar, más y mejores fiscalizaciones, y en segundo lugar, promover la probidad y combatir la corrupción. Más y mejores fiscalizaciones significa lo que dicen las palabras, por supuesto, que haya más labores de auditoría, que contemos con mayor cantidad de informes de auditoría que sean relevantes y que tengan valor agregado, y que estos tengan una mejor calidad, en el sentido de que también puedan servir de ayuda a la gestión del servicio público. ¿Con qué choca la Contraloría al realizar esto? Si bien la Contraloría es autónoma, no es autónoma, por ejemplo, en la formulación de su propio presupuesto. Por lo tanto, debe discutir en el Congreso su presupuesto como lo discutiría cualquier otro servicio público. Así, por ejemplo, para el año 2017, la Contraloría General de la República no obtuvo ni un peso más para poder contratar nuevos fiscalizadores. Ni uno solo. Y paradojalmente sí obtuvo una cantidad muy importante de recursos para construir su sede nueva en la ciudad de Iquique. Es decir, al Ejecutivo, que es el que plantea el proyecto de ley de presupuesto y que luego es prácticamente ratificado, porque no hay una gran discusión, o por lo menos en el fondo no hay una gran discusión en el Congreso, es más importante los ladrillos que tener más control. Y eso también uno lo puede entender, ¿no? Históricamente la Contraloría tuvo autonomía presupuestaria, no sé cómo será en el caso del Tribunal de Cuentas de la Unión o en el caso del Tribunal de Cuentas de España. Tuvo autonomía presupuestaria, pero durante la dictadura de Pinochet esa autonomía presupuestaria fue eliminada. En segundo lugar, promover la probidad y combatir la corrupción. En Chile somos, seguramente ustedes conocen muchos chilenos, pero en Chile somos muy buenos para los eufemismos y para no decir las cosas derechamente por su nombre. Y por lo tanto hablar de corrupción hasta hace poco era una palabra casi tabú. En Chile pensábamos que la corrupción era algo que existía en la región, existía en el barrio, pero que en Chile no existía. Pero afortunadamente nos hemos dado cuenta que evidentemente esto es algo que también nos afecta. No digo afortunadamente porque me alegre la corrupción, sino que para transparentar algo que efectivamente existe en cualquier lugar donde existe el ejercicio del poder. Por eso entonces nosotros hemos puesto claramente como un objetivo el promover la probidad y poder combatir también la corrupción. Pensamos que los países se desarrollan y colaboran con la gobernanza, creo que es complementario de la gobernanza cuando tenemos un nivel de probidad, o al revés, un nivel de corrupción bajo y un alto nivel de probidad. Ese es uno de los objetivos en los que estamos empeñados y por eso claramente todas las funciones que ejercemos, que no son pocas, están empeñadas, están enfocadas en estos objetivos. Voy a ir terminando, dado que no quiero invadir el tiempo de mi colega. En primer lugar, del punto de vista de por qué es importante para el Estado de Derecho combatir la corrupción. En primer lugar, porque evidentemente es un reto para todos nuestros países de la región. Si nosotros miramos los rankings, aunque los rankings son simplemente a veces un número, incluso son cuestionables desde el punto de vista de la forma en que se hacen, nosotros como países latinoamericanos no estamos bien posicionados desde el punto de vista de la vigencia del principio de probidad. Como diríamos, hay un largo trecho todavía que tenemos por recorrer en esta materia y Chile no es la excepción y la Contraloría está enfocada en esto también. La corrupción es un problema cultural. ¿En qué sentido? No en el sentido de que hayan culturas que sean más corruptas que otras, en el sentido, lo que quiero decir es que a veces no nos damos cuenta que hay una cultura que no favorece la probidad, que hay una cultura que no favorece luchar contra la corrupción. En ese sentido, a veces uno se forma parte de esa cultura y el error que comete no solo es no darse cuenta, sino que no hace nada por cambiar esa cultura. Y eso es una cosa que no solo afecta al poder público, no solo afecta a quien ejerce un poco de poder, sino que también, en el ámbito que sea, sino que también a la sociedad en su conjunto. A mí me gusta poner este ejemplo. En Chile, una de las instituciones que tiene menos confiabilidad es el Congreso. Todos los chilenos le van a decir quiénes son los más corruptos y le van a decir los parlamentarios, los senadores y los diputados. Sin embargo, el año antepasado, el 2015, por ejemplo, una línea aérea norteamericana, cometió un error en los precios de los pasajes aéreos a todas partes del mundo. Y por lo tanto había, por ejemplo, pasajes aéreos
a Estados Unidos por 20.000 pesos, que serán como unos $40 en primera clase. Obviamente que no vale $40 un billete de avión a Nueva York por ese precio. ¿Qué hizo la gente? Cientos de personas compraron pasajes. Nadie pensó que eso podía ser efectivamente un acto de abuso también. Había que ganarle al sistema, había que, perdón la expresión, había que perjudicar al otro. Iba a decir algo peor, así que me arrepentí en el camino. Había que perjudicar al otro, había que ganarle al sistema. Pero eso también es un acto de poca ética en la sociedad. Ese chileno que compró pasajes, y yo conozco colegas que se llamaron por teléfono para decir, oye, la página de American tiene un problema, están vendiendo pasajes de 10.000 pesos chilenos. Y se llamaron por teléfono para aprovechar. Como era una línea norteamericana, ellos respetaron la palabra, la gente viajó, no sé si fue más feliz haciendo ese viaje o no, pero le ganó al sistema entre comillas. Eso da cuenta también de un nivel ético o de poca ética de una sociedad. Los políticos al final, los que ejercen el poder, son una manifestación también del nivel ético que tiene esa determinada sociedad. Un problema que tenemos son las levedades de las sanciones. La sanción penal para los delitos de corrupción en Chile es muy baja. Es muy poco probable que alguien termine en la cárcel por un delito de corrupción, probablemente a diferencia de Brasil. Las personas que han terminado en la cárcel por delitos de corrupción en realidad es por delitos asociados a la corrupción. Por ejemplo, un delito tributario, un delito en materia de impuestos, pero no un delito asociado directamente a la corrupción. Podríamos decir que son delitos de cuello y corbata de la función pública. E instituciones transparentes fomentan el desarrollo de los países y el desarrollo de los países ayuda a que haya menos pobres, donde evidentemente en Latinoamérica tenemos que hacer mucho. Esa foto que está ahí es un mural que está en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. A mí me gusta poner esta foto porque se llama la legislación corrupta y le recuerda a los parlamentarios la responsabilidad que tienen. Ahí tenemos a una señora que parece ser que es la justicia, que entregó el báculo del poder a un niño y que por otro lado la balanza está siendo equilibrada por alguien que tiene un libro que dice ahí The Law, probablemente un abogado, y que le está poniendo una bolsa con monedas. Cuando las leyes vienen corruptas no podemos esperar buenos resultados. Hay muchos ejemplos de eso en nuestro caso. Para poder combatir la corrupción necesitamos, si uno piensa que es un mal tiempo, es un germen o como ustedes se quieren, es una nube que tapa el sol, tenemos que tener instituciones sólidas. Y esas instituciones de integridad se componen de, en primer lugar, buena educación. Donde hay buena educación es menos probable que haya corrupción. Sociedades más educadas son menos corruptas. Equidad social. Cuando una persona recibe una retribución por su trabajo y esa retribución le permite satisfacer sus necesidades mínimas, por lo menos, evidentemente que es menos permeable a un fenómeno de corrupción. Tiene que haber derechos, tiene que haber control, legalidad y transparencia. Y todo eso hace que tengamos esta institucionalidad de la integridad, dentro de la cual una parte importante, en nuestro caso, es la Contraloría. Para terminar, la corrupción tiene distintos estadios. Todos ellos pueden estar presentes de una u otra forma en una determinada sociedad. El más ordinario, porque es el más común, son las coimas y el soborno. No sé, aquí se dice coimas también, ¿no? Ya. Las coimas o soborno. En Chile tenemos ejemplos. El caso Fragatas que aparece ahí mencionado es eso. Es como la refacción de unas naves militares se hace en un astillero en Holanda y los holandeses pagan unas coimas a quienes toman la decisión de hacer ahí esa reparación de las fragatas, para decirlo en breve. Y todavía están presos algunos por eso. Ese es un nivel que supone un estándar ético muy bajo, porque al final la probidad tiene que ver con el estándar ético de la sociedad. Los conflictos de intereses son otra manifestación de la corrupción. Y los conflictos de intereses son mucho más sutiles, o a veces no, y son mucho más difíciles de poder perseguir. Y para eso se necesitan instituciones que sean adecuadas para eso. Y eso supone un estándar ético evidentemente mayor. Pero también, y en eso estamos empeñados en la Contraloría, el trabajo mal hecho, el mal empleo de los recursos públicos que no llegan a obtener su resultado. Desgraciadamente en nuestro país, en Chile, tenemos muchos ejemplos. Tal vez el más vergonzoso es ese que está ahí, un puente basculante que nunca ha podido bajar los brazos para que pasen los vehículos porque quedó mal hecho.
con miles de millones de pesos. Esa es una vergüenza, podríamos decir, mundial. Iba a ser uno de los primeros puentes basculantes que se construía en Sudamérica. Y está allí tirado, con miles de millones de pesos tirados a la basura porque no cumplió el objetivo. Pero el trabajo mal hecho, y esto siempre se lo digo a mis funcionarios, no solo es este ejemplo tan vergonzoso, sino que también es cuando uno, en Chile decimos, saca la vuelta, por ejemplo. Sacar la vuelta es llegar, marcar en el reloj control e ir a tomarse un café a la cafetería de la esquina y no llegar a hacer su trabajo. Cuando uno marca horas extras, pero en realidad estuvo todo el día en Facebook o en las redes sociales sin hacer su trabajo en el computador y así sucesivamente. Eso también es una forma más difícil de poder controlar, pero también es una forma de corrupción. Y eso supone un estándar ético más alto todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Bermúdez Soto. Le vamos a pedir al doctor Ramón Álvarez de Miranda García, presidente del Tribunal de Cuentas de España, que nos realice su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Permítanme comenzar mis palabras con el agradecimiento a la Auditoría General de la Nación, muy especialmente dirigida al presidente don Óscar Santiago Lamberto por la amable invitación que ofreció al Tribunal de Cuentas de estar hoy aquí presente con ustedes. Antes de comenzar, también querría hacer una pequeña aclaración. Yo tenía una intervención fundamentalmente centrada en aspectos internacionales del Tribunal de Cuentas, en la actividad internacional del Tribunal de Cuentas como integrante de Eurosai, como integrante también de INCOSAI y de los diferentes foros en los que hemos participado, con elementos muy importantes como puedan ser aquellos que se derivan del último Congreso Internacional de INCOSAI y la aprobación de medidas y de ISAIs de especial trascendencia para el tema del que estamos hablando, en concreto las relativas a la probidad y a la ética, que fueron la ISAI número 30 aprobada recientemente en Abu Dhabi. Pero creo que por razón de tiempo y también por razón de guardar una uniformidad con el contenido de esta propia exposición, restringiré mi intervención exclusivamente a definir aquellos aspectos del Tribunal de Cuentas a los efectos de si hay tiempo de discusión, que lo desconozco, el que pueda también ser objeto de debate en lo que yo les tengo por presentar. Ustedes saben que el Tribunal de Cuentas de España es supremo órgano de control externo y realiza su actividad de control económico-financiero del sector público, utilizando como parámetros el cumplimiento de la legalidad, la regularidad en la información financiera y también de la adecuación de esta actividad a los principios de buena gestión, como los relativos a la eficacia, eficiencia y economía, entre otros. También tenemos encomendada la fiscalización de los partidos políticos, así como de las fundaciones e igualmente de todas las entidades vinculadas al mundo de las entidades políticas. Se trata esta actividad de una actividad novedosa, novedosa por lo menos en su última configuración, porque data del año 1988, pero verdaderamente, como controlábamos a organizaciones privadas, el legislador ha tenido que efectuar diferentes modificaciones a fin de habilitar que la labor del tribunal verdaderamente pudiera efectuar un control de los partidos políticos con absoluta integridad. En consecuencia, la naturaleza de la misión que tiene atribuida nuestra institución es la propia de una institución pública de control externo, no muy diferente de las que aquí estamos sentados y de la propia Auditoría General de la Nación, puesto que ejercemos la fiscalización externa permanente
En nuestro caso, consuntiva, es decir, siempre sobre gastos realizados, de la actividad económico-financiera del sector público español y de las formaciones políticas. Por otra parte, también llevamos a cabo el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que puedan incurrir los gestores públicos que tengan a su cargo la gestión de caudales o recursos públicos. Por tanto, aparte de la función tradicional de fiscalización o auditoría, en general de la gestión pública, el Tribunal ejerce una auténtica función jurisdiccional sobre el buen uso de los fondos públicos y todo ello le convierte en una institución esencial para nuestra sociedad. Por incluir algunos datos definitorios del Tribunal, está compuesto por 12 miembros, más el fiscal, 6 elegidos por el Congreso, 6 elegidos por el Senado. Tenemos aproximadamente un conjunto de 750 funcionarios especializados en auditoría o en labores jurídicas. Nos distribuimos en 8 departamentos, incluyendo nuestra labor de control, tanto el sector público estatal como el autonómico regional y también las entidades locales y los partidos políticos, como ya he dicho. Y, por otra parte, en 3 departamentos jurisdiccionales que llevan a efecto la labor de revisión de todas las causas que son presentadas bien por el fiscal, bien por la abogacía del Estado o la abogacía del resto de entidades públicas afectadas y también por los actores públicos. En nuestro tribunal, la acción pública ejercida por cualquiera puede llegar al procesamiento por responsabilidad contable al conjunto de gestores públicos que puedan estar sujetos a algún tipo de denuncia que tenga el trasfondo suficiente como para que sea aceptada en su tramitación jurisdiccional. La existencia de un régimen democrático implica no solo la separación de poderes, que está constitucionalmente garantizada, sino también disponer de instituciones con competencias amplias y definidas que cuente con los recursos necesarios para poder ejercerlas plenamente y que gocen de un acreditado prestigio. Estas instituciones públicas se configuran como un elemento indispensable para que el sistema de frenos y contrapesos que coadyuvan al mejor funcionamiento de nuestro sistema jurídico-político, así como para evitar el ejercicio del poder sin las necesarias limitaciones. La inexistencia de tales instrumentos de control al servicio de la sociedad resulta incompatible con el ejercicio del sistema democrático. Y en el control económico-financiero del sector público español ejercen un papel fundamental las instituciones de control externo, tanto el Tribunal de Cuentas a nivel nacional como los órganos de control externo bajo sus distintas denominaciones que existen en las comunidades autónomas o regiones y que han decidido su creación como órganos que emanan de sus potestades de autogobierno. Y en este caso, la competencia de fiscalización es concurrente con la del Tribunal de Cuentas, dado que el Tribunal de Cuentas tiene competencia sobre el ámbito autonómico y local, y también las tienen estas instituciones actuando bajo criterios de coordinación en la realización de nuestro trabajo. No obstante, una de las características esenciales, si acaso la más importante para el ejercicio adecuado y eficiente de los fines asignados, es la independencia que debe presidir nuestra labor. Independencia que implica la ausencia de cualquier clase de adscripción al Poder Ejecutivo, cuya actividad económica y financiera está sujeta a nuestra labor de control técnico. Ello justifica la vinculación de nuestro tribunal con el Poder Legislativo, al que corresponde el control político de aquel. Sin embargo, dicha vinculación no supone que estemos sujetos al mandato o constituyamos un órgano propio del Parlamento, en absoluto, sino que lo que hacemos como institución es enviar informes que tienen naturaleza técnica y que están destinados al ejercicio del control parlamentario por el propio Parlamento. En efecto, la relación de las instituciones públicas de control externo con los parlamentos se manifiestan en ciertas atribuciones, como el nombramiento de los miembros de aquellas, la posibilidad de instar la realización de determinadas fiscalizaciones o la comunicación de todos los informes aprobados a las cámaras legislativas para que estas últimas ejerzan su función de control político del Gobierno. Pero el Tribunal mantiene independencia para la realización de su programa, a pesar de que pueda recibir consejos
o sugerencias de fiscalizaciones por parte del Parlamento. Pero en todos estos aspectos existen garantías constitucionales, estatutarias o legales tendentes a asegurar que no influyan de manera coercitiva en el ejercicio de las competencias y en el correcto devenir de nuestras actuaciones de control. Como les he dicho, en mi exposición hacía un repaso de la actividad internacional del Tribunal y me quedaré exclusivamente a hacer referencia a aquellas cuestiones que implican los actuales retos, los nuevos cambios a los que ha podido o ha debido enfrentarse el Tribunal de Cuentas. Nuestra institución ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años para modernizar los procedimientos de actuación, incrementar y mejorar los resultados de su actividad de control y, en definitiva, responder a las exigencias de una sociedad democrática avanzada. En este sentido, se han llevado a cabo múltiples actuaciones, tanto en el ámbito de las funciones propias del Tribunal de Cuentas como en relación con su propio funcionamiento interno, que han supuesto, mejor dicho, están suponiendo una profunda transformación de nuestra organización. Ello no quiere decir que esté todo el camino recorrido, ni que éste se desarrolle sin dificultades, pero lo más importante es el impulso decidido, asumido por toda la institución, para configurarnos como una entidad fiscalizadora superior, presidida por la transparencia, el buen gobierno, la modernización administrativa, la independencia, la profesionalidad y la innovación, entre otros principios. Se trata, en consecuencia, de lograr un Tribunal de Cuentas caracterizado por servir de modelo de referencia para otras entidades públicas y privadas y para la ciudadanía, bajo un principio de propósito último de alcanzar la excelencia. Es cierto que yo no soy un observador imparcial u objetivo, ni pretendo realizar un panegírico de los resultados de una gestión compartida que excede con mucho de las capacidades de quien preside la institución. Mi intención es ofrecer unas breves pinceladas sobre determinados aspectos que pueden servir de intercambio de experiencias con otras organizaciones, a la vez que espero aprender de los éxitos de nuestros colegas de otros países. El Tribunal de Cuentas ha realizado un gran esfuerzo para implantar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en sus relaciones con otros sujetos, entidades fiscalizadas, terceros interesados, poderes públicos, ciudadanos y particulares. En particular, se ha promovido la implantación de sistemas obligatorios de rendición de cuentas y de presentación de otra información relevante para nuestra labor por medio telemático, acompañada, lógicamente, de los instrumentos más adecuados para el tratamiento automatizado de la información y su preparación a efectos del ejercicio de la función fiscalizadora. Entre estos sistemas incluyen los relativos a la rendición de cuentas telemática de la práctica totalidad de las entidades fiscalizadas, con la reciente incorporación a dicho proceso de la información financiera de los partidos políticos y de sus entidades vinculadas o dependientes. Asimismo, existe un amplio catálogo de información que debe ser remitido por esta vía, como la relativa a la contratación, convenios, informes de control financiero y otros de presentación obligatoria. También se ha mejorado sustancialmente el portal web de nuestra institución, que ha sido recientemente reconocido como uno de los más destacados en materia de transparencia, y se ha implantado una sede electrónica que permite la realización de todo tipo de trámites con terceros que tienen efectos jurídicos. Otro avance se ha producido mediante la implantación de lo que se conoce como expediente electrónico, tanto de fiscalización como de enjuiciamiento, este último aún en fase de desarrollo, que facilita la tramitación interna de todos los procedimientos de control, con las ventajas que supone de cara al trabajo y con las debidas garantías de seguridad y de integridad. Hace ya unos cuantos años hemos desarrollado, con la colaboración de los órganos de control externo regionales, un portal de rendición de cuentas de las entidades locales de nuestro país que permite a cualquier ciudadano acceder de manera sencilla y gratuita a la información sobre la rendición de cuentas y sobre el contenido de tales cuentas de todas las organizaciones públicas que conforman la administración local. Al margen de las cuestiones relacionadas con la modernización tecnológica de nuestra institución, también hemos llevado a cabo un proceso de actualización y desarrollo de las normas internas de fiscalización del Tribunal, adaptadas a los nuevos requerimientos propios de nuestra actividad
y a las transformaciones de la realidad objeto de control y a los estándares internacionales en materia de control y auditoría. Estas normas de fiscalización han sido desarrolladas, a su vez, mediante sendos manuales de procedimientos y de fiscalización referidos a las auditorías de regularidad, a las operativas o de gestión, así como un manual de estilo de redacción de informes y documentos en los que se plasman los resultados de nuestra labor. Asimismo, he realizado un esfuerzo de adaptación de algunas de las normas internacionales ISAE de tercer y de cuarto nivel a la realidad española, contando de nuevo con la colaboración de los órganos de control externos regionales. Un cambio fundamental ha sido el relativo a la política de comunicación interna y externa, no solo mediante la creación de una nueva dirección de comunicación, sino con una actuación mucho más proactiva en la información sobre nuestra actividad. Se ha multiplicado la relación con los medios de comunicación y con otras organizaciones con interés en el papel del Tribunal de Cuentas, como las universidades u organizaciones no gubernamentales. No sería justo omitir el importante esfuerzo para fomentar la transparencia de la institución. Ello no ha sido consecuencia exclusivamente de la nueva legislación de nuestro país sobre esta materia, sobre la transparencia, sino una voluntad decidida de poner a disposición de terceros toda la información pública que sea relevante. Al margen del nuevo portal web y de la sede electrónica, hemos creado un portal de transparencia cuyo contenido va más allá de los requisitos mínimos exigibles legalmente en dicha materia. Sin embargo, como les indicaba, no hemos llegado hasta el final en este proceso de transformación y son muchos los retos que aún tenemos que afrontar para llegar a este último fin de excelencia. Estamos elaborando nuestro plan estratégico, cuyo contenido es esencial para diseñar el futuro del Tribunal, y en el ámbito tecnológico tenemos pendientes la modificación de nuestra intranet, de manera que se convierta en un auténtico instrumento imprescindible para el ejercicio de nuestro quehacer diario y para la gestión del conocimiento. Y conectando con cuestiones que han sido planteadas en el desarrollo de esta sesión, querría indicar aquellas cuestiones de la rendición de cuentas que plantean retos importantes para nuestro tribunal. El primero de ellos es que, como ustedes dicen, y en relación con la rendición de la cuenta de gestión, que en nuestro caso es la cuenta general del Estado, el principal problema del tribunal es el tiempo dedicado, el tiempo de retraso para la aprobación de la cuenta general del Estado, derivado que en nuestro país existe un doble sistema de control. Por una parte, la cuenta general del Estado la forma la Intervención General del Estado, que es el equivalente a lo que aquí sería la Sindicatura General de la Nación, y se rinde al Tribunal por vía de la Intervención General del Estado en una fecha que es octubre del año siguiente al del ejercicio económico, con lo cual partimos aproximadamente con 8 meses de retraso en el inicio de nuestros trabajos y terminamos nuestra labor no dentro del ejercicio siguiente porque es imposible, al de las cuentas presentadas, sino terminamos nuestra labor normalmente con 7 meses adicionales de trabajo. Esto supone un reto para el Tribunal en la medida que instamos una modificación legislativa en nuestro país para que el Tribunal de Cuentas pueda ejercer su labor de fiscalización de la cuenta general desde el minuto número 1 de terminado el ejercicio económico y que pudiera tener nuestro informe de cuenta general en un tiempo mucho más breve. Y esto no es únicamente uno de los retos importantes y trascendentales para el Tribunal de Cuentas. El segundo es que verdaderamente en nuestro país, y por efecto de la situación de pertenencia a organizaciones internacionales como es la Comunidad Europea, la verdadera rendición de cuentas, la rendición de cuentas que tiene efectos sancionadores graves, es la rendición de cuentas ante Eurostat. Y esta rendición de cuentas se realiza mediante criterios de contabilidad nacional y normalmente los informes a presentar a Eurostat se aprueban en torno al mes de abril, mayo del ejercicio siguiente, y en esa aprobación el Tribunal de Cuentas carece de un rol de revisión adecuado que nosotros reclamamos, porque en definitiva no tiene sentido que las principales sanciones que pudieran venir a nuestro país
serían las derivadas de la rendición de cuentas en términos de contabilidad nacional, y la cuenta general del Estado se aprobara 6, 7 o 8 meses posteriores a esa revisión. Por lo tanto, los principales retos que tiene nuestro tribunal en conseguir modificación de nuestra legislación y, en definitiva, un mejor ejercicio de nuestra función estaría en lograr que las leyes financieras, en concreto la Ley General Presupuestaria, acomodara la labor del tribunal a la que se deriva de los tiempos actuales. Y con ello termino mi intervención, agradeciéndoles a ustedes la atención. Bueno, muchísimas gracias a los 3 panelistas. Realmente se ha tratado de una muy interesante presentación, una sesión extraordinaria que prestigia el seminario con la reputación de cada uno de los panelistas. Si yo tuviera que decir en una sola línea un resumen, podría decir que quedó bastante claro que en la experiencia comparada y en la opinión de nuestros distinguidos panelistas existe una causalidad directa entre solvencia institucional, solidez de las instituciones, pesos y contrapesos y balances entre los poderes y el progreso económico y social, y que las entidades fiscalizadoras superiores tienen un rol destacado en ese sentido. Así que, de nuevo, el agradecimiento por el esfuerzo y la voluntad de acompañarnos, y decirles que ciertamente han prestigiado nuestro seminario con vuestra presencia y vuestra presentación. Dicho esto, vamos a hacerle un reconocimiento.